CEPAL ha ponderado al Perú como el país donde más se redujo la pobreza en América Latina en los últimos 13 años. Y hemos hecho un balance positivo de la gestión de políticas sociales de este gobierno, aquí en nuestros estudios con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Le hemos vuelto a invitar porque nos interesaría saber qué haría ella en los siguientes 5 años. Si fuese ministra aún, no creo que lo sea, pero digamos, si lo fuese, ¿qué cree que debería hacerse? Primero ponderar la ministra, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Primero, los resultados creo que ratifican algo que pocos cuestionan, digamos, ¿no? Que ha habido una buena gestión en términos de políticas sociales. Se ha hecho política social, mejor dicho, y no solo programas sociales. Esa es quizás la diferencia respecto de lo anterior. Pero la inquietud subsiste. Esto no puede ser permanente ni eterno. Bueno, Juan Carlos, yo creo que el reto que tiene nuestro país, en primer lugar, está vinculado a reconocer, yo creo que en primer lugar, ¿y por qué lo digo un reto? Porque siempre cuando hay cambio de gestión gubernamental se borra o se pretende borrar, sí, por lo tanto un reto enorme es garantizar y mantener y reconocer sobre todo aquello que se ha hecho bien. La CEPAL lo reconoce que nuestro país ha venido reduciendo la pobreza de manera sostenida. En este gobierno se ha reducido más de 5 puntos porcentuales la pobreza, ¿no? Y la pobreza extrema estamos en 4.3%, aun cuando suene reiterativo señalarlo, creo que es importante decir que para el Banco Mundial, cuando un país llega al 3% de pobreza extrema, señalan que ya se erradicó esa pobreza extrema. Creo que también es importante reflejar que a nivel de América Latina, la pobreza extrema está en un promedio de 28% y en nuestro país está 6 puntos menos, 22% de pobreza, exactamente 22.7 con data del 2014. Ahora en abril sale el dato del 2015 y auguramos una baja continua. Pero ese reto de reconocer aquello que se ha hecho bien, yo diría, es cómo trabajamos la política social con la política económica, Juan Carlos. Porque por un momento pareciese que van en vertientes separadas y cuando uno quiere realmente que en el país haya desarrollo, tenemos que trabajar y darle la misma importancia que a la política económica, a la política social. Y eso es lo que se ha hecho en este gobierno. Leí hace poco que alguien decía que había que pasar de la inclusión social a la inclusión económica. ¿En ese sentido lo dice? Lo digo efectivamente porque hay dos formas de garantizar la salida de pobreza de manera sostenida. No solamente con programas sociales, y tú bien lo has reseñado. La política va mucho más, la política social va mucho más allá que programas sociales. Va a seguir incrementando la cobertura de salud para lo que es aseguramiento universal como lo tenemos ahora y mantener ese aseguramiento universal, pero igualmente en el tema de salud, en el tema de educación. Pero ambos, en salud y en educación, tienen que venir con calidad. Entra la política de inclusión social con los programas sociales, pero también es importante, Juan Carlos, reconocer que debemos seguir trabajando en mejorar la infraestructura para el cierre de brechas de acceso a servicios básicos en lo rural. No solamente es... O sea, en términos de programas asistenciales ya hemos llegado, digamos, a... No tenemos programas asistenciales, Juan Carlos. O sea, yo creo que es bien importante... Por darle el término, programas sociales. Programas sociales porque... Pero ya hemos llegado a una cobertura casi plena. Hemos llegado a una cobertura muy cercana a lo que se requiere. Claro, ¿no? O sea, no hay mucho más gente ya fuera del alcance de los programas. Lo que tenemos que perfeccionar permanentemente es la focalización. Porque en un país donde continúa el crecimiento, aun cuando muchos digan que no y que es un país que se ha estancado, no es cierto. Yo creo que cuando uno viaja pero la pregunta es, si ya no hay creciendo. Dónde crecer en los programas sociales, ¿dónde está ese 4,3% de pobreza extrema? No, es que el 4.3% está ubicado principalmente en las zonas más alejadas, Juan Carlos, donde las casitas están solas y no llegan a ningún servicio. No, el problema no es solamente el programa social, Juan Carlos. El tema es acceso a servicios básicos. Yo quiero compartir con ustedes un dato. Por eso, pero lo que iba, cualquier beneficiario de los programas sociales ya no está en pobreza extrema. En cualesquiera de ellos. No. O sí hay aún. No, sí hay 500,000 de adultos mayores en pobreza extrema, que son los de pensión 65.
O sea, yo quiero ahí señalar que pero tenemos... no se les considera estadísticamente fuera de la pobreza extrema al ser ya beneficiarios de pensión 65. No se les considera. Se les va a considerar fuera de la pobreza extrema cuando ellos tengan un ingreso mayor a lo mínimo que se requiere para vivir. Ellos están recibiendo 250 nuevos soles cada 2 meses y cuando uno ve la forma como vivían antes de recibir los 250 soles, evidentemente uno se da cuenta que era necesario y es necesario seguir llevando con ellos, pero todavía hay adultos mayores en pobreza extrema y es a los que nosotros vamos llegando. ¿Se continúa reduciendo la pobreza extrema? Claro que se continúa reduciendo, pero todavía existe. ¿Por qué? Porque estos adultos mayores, por ejemplo, y voy a poner ejemplo en positivo y no en negativo, tenemos 500.000 de adultos mayores que viven en diferentes comunidades, tanto en la zona altoandina como en la amazónica. ¿Sí? Esos adultos mayores hace 5 años atrás no tenían acceso a agua, no tenían acceso a luz, no tenían acceso a vías de comunicación. Hoy día, muchos de esos adultos mayores ya tienen agua segura en la puerta de su casa. Muchos de esos adultos mayores, como muchas familias en situación pero de pobreza... esos adultos mayores ya no son pobres extremos. ¿O se les sigue considerando como tales? No, es que estadísticamente, cuando uno mide a esta población y obviamente tiene un ingreso menor a la canasta básica, está considerado como pobre extremo, sigue siendo pobre extremo. Cuando el adulto mayor cambia la situación socioeconómica a pobre, ya es en función a datos estadísticos, evidentemente ya no es pobre, pero todavía hay 4.3%. ¿Dónde está la diferencia, Juan Carlos? Es que ese 4.3% que todavía es pobre extremo, muchos de ellos están recibiendo apoyo, trabajo, servicios desde el Estado, es decir, pensión 65, hoy día tienen acceso a seguridad a través del SIS, por ejemplo, a salud a través del SIS, hoy día tienen agua. Hay un dato que me parece importante y tú comenzabas haciendo una pregunta, ¿no? Una reflexión, y es ¿qué debe pasar en el próximo quinquenio gubernamental? Y lo que tiene que pasar es que no podemos divorciar el crecimiento económico con la política social. Seguir incrementando lo que corresponde a los montos de inversión en salud, en educación, y en esos términos, ¿qué inversión sociales? Es más rentable en términos de impactar? Agua. Es lo más importante porque impacta más que directamente. Salud, más que educación, más que caminos rurales. Yo voy a dividir. Derechos están vinculados también con salud y educación y tenemos que garantizar el acceso universal y la cobertura universal a salud y educación, no solo en cobertura sino en calidad. Por mucho tiempo nos hemos quedado con el mensaje de es bueno que todos vayan, pero no importa si no es bueno. Pero el mayor detonante, ¿cuál es? Agua. Y luego es agua. ¿Por qué? Cuando hablamos de servicios básicos, ¿sí? Hay 4 servicios básicos que todos los peruanos deberíamos tener sin importar dónde vivimos: agua, saneamiento, luz y comunicaciones, que es lo mínimo, en todo sentido, comunicaciones, internet, telefonía, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de agua, ¿ya? ¿Dónde está la brecha más grande en agua y dónde ha estado? Este gobierno recibió que solo el 12% de personas que vivían en ámbito rural tenían agua en el año 2011. Hoy día hemos pasado a más del doble, ¿sí? En agua, casi recibió de uno de cada 3, hoy día estamos más de 2 de cada 3 en agua. Entonces se ha avanzado muchísimo en lo que es cobertura de agua. Asimismo, quiero señalar que en cobertura de acceso a los 4 servicios básicos que te acabo de señalar, ¿cómo estamos? En la cobertura en 4 servicios básicos, principalmente en ámbito rural, también hemos incrementado. Por ejemplo, en agua me he equivocado el dato, es de 38.3 a 64.2. Entonces, hemos incrementado, ¿sí?, casi el doble en lo que es cobertura de agua, sobre todo en ámbito rural. Pero en el caso de los 4 servicios básicos, ¿sí?, uno siempre piensa, bueno, todo el mundo debería tener agua, saneamiento, luz y electricidad. Hemos incrementado del 12 al 24% en ámbito rural. En ámbito rural, en los 4 servicios básicos, en los 4. Entonces, aquí vemos que efectivamente el reto... Hoy el 24% de la población rural tiene los 4 servicios. Accede a los 4 servicios. Así es, con dato al 2014.
estamos seguros que con dato al 2015 que saldrá en los próximos meses vamos a seguir incrementando. ¿Por qué? Porque hay una inversión muy fuerte. Yo quiero poner el ejemplo, Juan Carlos, que así como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene 4.300 porque esa inversión es mucho más millones. saludable en términos de lucha contra la pobreza que los programas de entrega de dinero. Es que justo te quiero señalar. Hay de hecho una conjunción. Totalmente, Juan Carlos, porque no puede ser cuando tú me preguntas qué es primero, la salud, la educación, el agua, qué priorizo. Claro, no, es pero que mi pregunta no va en el sentido de que mejor hagamos solo esto, no, sino en el sentido de que la gente ubique la jerarquía de las. La educación y la salud es fundamental, y el agua es fundamental para tener salud. Porque sin salud no podríamos de ninguna manera avanzar en la reducción de desnutrición crónica infantil como lo venimos haciendo. Y está aprobada esa ecuación. Y ¿no? solamente falta de agua y saneamiento en el tema de agua diarrea, genera directamente cae o se incrementa el porcentaje de desnutrición crónica infantil. Por eso estamos trabajando con gobiernos regionales de la mano para todo lo que es ahí está el los problema, diagnósticos. Los gobiernos regionales. Juan Carlos. Vamos a una pausa, ministra, ¿le parece? Y regresamos para continuar conversando. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Vive las eliminatorias Rusia 2018 por Radio Exitosa. Este martes 29, Perú va a Uruguay a levantar cabeza. Así es, Gonzalo, no todo está perdido y usted lo vivirá por Exitosa. El martes a partir de las 5:45 de la tarde estaremos con la bicolor desde el Centenario ante la selección charrúa por Exitosa. En Lima 95.5. Haremos justicia a nuestros pensionistas. Es justo que los jubilados de la 19.990, de la 2530 y de la ONP tengan un aumento inmediato de 25% en sus pensiones. No abandonaremos a nuestros mayores. Alan, el voto seguro. Aviso político contratado. Diario La Calle crece día a día. Y ahora, Gonzalo, con más contenido y toda la verdad del fútbol en mi nueva columna. Más páginas a full color. Con lo último en información del deporte rey y todas las disciplinas. Diario La Calle. Encuéntralos en todos los kioscos a solo 50 céntimos. Las 24 horas. Responde Radio Exitosa. No arriesgues tu voto, marca el mapa y la estrella. Y para el Congreso, escribe el número 31 de Wilber Medina, abogado de Alan García, que derrotó a la mega comisión. Ahora desde el Congreso, luchará por tus derechos. Recuerda, escribe el número 31, Alan Presidente, el voto seguro. Aviso político contratado. Soy José, y como tú, trabajo. Soy padre, esposo e hijo. También tengo diabetes. Y sigo siendo el mismo. ¿Cómo lo hago? Incluyo glucerna en mi alimentación, que me ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre y restablece mi energía. Con glucerna, sigue siendo tú. Fuente complementaria de nutrición. Utilizar bajo supervisión médica. No utilizar en niños a menos que sea recomendado por un profesional de la salud calificado. Solidaridad nacional, solidaridad. Yo lucho por el cambio. Marca el sol y escribe el 15 de Solidaridad Nacional. Luis Pillaca al Congreso. Marca el sol y escribe el 15 de Solidaridad Nacional. Solidaridad nacional. Aviso político contratado. Radio Exitosa en Lima 95.5. El microinformativo de Exitosa. 10:05 tenemos información en vivo con Mariela Ludeña. Gracias, buenos días. Información en vivo desde la sede principal del Ministerio de Vivienda, donde el ministro de este sector, Francisco Dunder, viene dando una conferencia de prensa acerca de la capitalización inmobiliaria marzo 2016. El objetivo es ampliar el acceso a viviendas mediante una modalidad adicional a las existentes en el mercado inmobiliario, además de promover el ahorro de las personas a partir de la capitalización individual para la generación, para la adquisición de viviendas. Vamos a escuchar la exposición del ministro de Vivienda. Esto se entiende en la lógica de los agentes económicos. Ponte que no quisieras ahorrar ni entrar a este modelo, pero suponte que tienes un capital y quieres hoy poner viviendas en alquiler. No quieres deshacerte de la propiedad, sino alquilar. Entonces, tú esperarías que esa plata que tú colocas para una vivienda alquiler te remunere algo mejor o bastante mejor que la tasa que te puede dar un banco, ¿no?
Y esta es a la tasa a la cual se refiere, ¿no? Entonces, lleva implícito que tú esperarías recuperar un 8, 10, 9% anual, ¿no? Respecto a ese bien que tú estás colocando, porque es un activo tuyo que le estás poniendo en alquiler. A esta tasa se refiere el reglamento. Muy bien, entonces es parte de la exposición del ministro de Vivienda, Francisco Dulmer, aquí en el Ministerio de Vivienda. La información a esta hora, Mariela Ludeña, para Exitosa Noticias. Gracias, Mariela. 10:06. El presidente Ollanta recibió esta mañana las cartas credenciales de los embajadores de Malasia, Cuba y Emiratos Árabes en Palacio de Gobierno. Mercaderías de contrabando valorizada en más de $500 millones fueron decomisadas por la SUNAT durante Semana Santa. Los productos tenían como destino mercados del interior del país y Lima. Padres protestan por demoras en remodelación de Colegio Nacional José Grande en el distrito de San Martín de Porres. El Perú decide. Elecciones 2016. El presidente del Jurado Electoral Especial, Manuel Miranda, defendió el fallo que declaró improcedente el pedido de exclusión a Keiko Fujimori y atribuyó las críticas a las demasiadas suspicacias existentes al respecto. Tras últimos resultados de intención de voto, Alfredo Torres, director de Ipsos Apoyo, afirmó en Radio Exitosa que el voto blanco o viciado favorecerá a candidatos. Agregó que el aspirante Alan García pasaría la valla electoral. Sin embargo, negó que pase a segunda vuelta. Archivan querella de Datum contra el candidato a la presidencia por Alianza Popular Alan García por difamación y calumnia. El exministro Rómulo León advierte que su líder aprista Alan García fracasa en estas elecciones. Al día siguiente tendrá que convocarse a un Congreso Nacional para que se elija un nuevo presidente del partido. En exclusiva, tu diario Exitosa te trae mañana, martes 29 de marzo, los resultados del último sondeo de intención de voto de CPI, realizado por primera vez con 10.000 personas encuestadas. Recuerda, este martes con tu diario Exitosa a solo 50 céntimos. Usted está en Radio Exitosa 95.5. Continúe con Juan Carlos Tafur en Exitosa en Estudios. Víctor Andrés García Belaúnde va a la reelección por Acción Popular y Javier Torres Seoane, vocero del Frente Amplio. 10:08. Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. 10 de la mañana con 10 minutos. Son 4 los ejes fundamentales de lucha contra la pobreza. Nos lo señala la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Paola Bustamante: salud, educación, agua y saneamiento y comunicaciones. Teresa Carpio nos escribe, dice: Costa Rica acabó con la desnutrición y enfermedades de primera infancia con agua y saneamiento al 100% de la población. ¿Por qué es tan complicado hacerlo en el Perú? Bueno, la primera complicación que encontramos, y habíamos, antes de ir a la pausa, Juan Carlos, yo quisiera señalar los gobiernos regionales son los gobiernos regionales, pero no son los culpables. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer desde el Estado es trabajar de la mano con gobierno local, gobierno regional y coordinado con gobierno nacional. En el marco de la descentralización, el tema del agua fue el tema más complejo, porque cuando uno va a hablar con el gobierno regional te dice: bueno, yo me encargo del mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, de todo lo que es las tuberías y dar la información, dirigir la Dirección Regional de Vivienda, pero son las JAS, las Juntas Administradoras de Agua, que dependen del gobierno local, las que se encargan de la cloración del agua, por ejemplo, ¿no? O de priorizar si es agua entubada o no. Entonces, cuando tú vas al territorio, ¿con quién conversas del agua? Tienes que conversar con todos. Y ahí viene lo complejo. Lo complejo ¿Y está bien que así sea? Garantizar, mira, el agua tiene que manejarse en el territorio. No hay forma de mirarlo desde Lima. Ahora, ¿qué hemos hecho? Sí, y hay un trabajo enorme del Ministerio de Vivienda en ese aspecto. Uno, priorizar el tema de agua, priorizar lo rural, priorizar la Amazonía. Y con ello, lo que se ha logrado es este incremento importante nuevamente. En el 2011 estaba la población rural, solo el 38.3 tenía acceso a agua abastecida por República. 38.3, o sea, menos de la mitad de la población rural. Hoy día, con datos 2014,
nos falta todavía 2015 y 2016 de lo que va a dejar el gobierno, llegamos a 64.2, o sea, del 50% hacia arriba, 14 puntos más. Y eso ha sido por inversión directa y trabajando con el Ministerio de Vivienda, haciendo un liderazgo real con las direcciones de vivienda en las regiones, en este caso, en una alianza estratégica con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Quiero ponerme obsesivo, ¿por qué no han crecido más? Pues al 100%, ¿no se puede? Es que es complicado. ¿Pero crecer. por qué? ¿Por falta de dinero? No es complicado, no es por falta de dinero, es porque efectivamente no hay capacidad a nivel de muchos gobiernos regionales y de gobiernos locales. Para avanzar en inversión tienen que tener el perfil, por ejemplo, ¿no? Nosotros ahorita tenemos una inversión de 210 millones con vivienda para que más de 2.000 comunidades en 16 regiones del Perú tengan agua clorada. Mejoremos los sistemas de cloración de agua que en algún momento se hicieron en el país, pero que están obsoletos, que no funcionan. Son 210 millones que hemos avanzado más o menos 12 meses para sacar adelante, porque implica diálogo con el gobierno local, cambio de autoridades en el medio, cambio de autoridades o de directores en la misma gestión. Entonces sí es complejo. Pero me imagino que es un tema que no genera conflictos, ¿o sí? Hasta el momento por nosotros no hemos visto que genere conflictos. Lo que hemos visto es que hay superposición de responsabilidades, en quién hace qué y cómo, pero tenemos que aprender a trabajar juntos, y yo creo que ese es un reto, seguir priorizando la cobertura de agua. Cuando se habla de que en el Perú tiene que haber, que todos los peruanos tienen que tener acceso a agua de calidad. Tampoco engañemos a la gente poniéndoles agua entubada, donde no necesariamente el agua va a llegar con calidad. Por eso estamos hablando de agua tratada, agua con cloro, enseñarle a la población a clorar esos sistemas, ¿no?, de cloración de agua para que llegue el agua segura. Reparando muchas veces solo un sistema, estamos llegando a más de 3.000 familias en cada comunidad. Eso a nivel del gobierno se maneja en el Ministerio de Vivienda y, como te digo, hay una alianza estratégica con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el sector que tengo a cargo, porque nosotros tenemos una relación bastante cercana también con los gobiernos regionales. ¿Por qué? Sería interesante que el Ministerio publique o haga a conocer, como prueba piloto de investigación, digamos, el impacto que puede haber tenido en alguna comunidad el cambio del sistema de agua natural que tenían antes a un sistema de agua de calidad clorada. El impacto es enorme. Yo imagino que es una revolución. Una revolución, la revolución del agua, como la llama el ministro de Vivienda. Y yo quisiera señalar, Juan Carlos, hace 2 semanas tuvimos una reunión. Para empezar, la posta médica de estar llena debe pasar a estar vacía. Debería pasar si es por un tema de diarreas, por ejemplo, vinculadas con agua. La gran mayoría de consultas en sectores rurales, en las postas médicas, son problemas estomacales infantiles. Así es. Entonces hay un cambio enorme, pero ¿por qué trabajamos juntos? Porque cuando el sector vivienda, ¿sí?, interioriza que el agua tiene una relación directa usted con tiene la culpa, desarrollo de ministra, porque usted mucho ha hablado de Juntos, Pensión 65, Caliguarma, etcétera, y nos hemos olvidado de estos 4 ejes que son mucho más importantes. No, todo el tiempo hemos hablado de los 4, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque para el caso de Caliguarma, ¿por qué crees que Caliguarma trabaja como viene trabajando y estamos en este momento de la mano con Educación, Vivienda y MIDIS para que en los colegios donde se preparan los alimentos tengan agua? ¿Por qué crees que trabajamos con agua? Trabajamos con agua porque el agua no solamente beneficia a los hogares, beneficia a los centros de salud, beneficia a las escuelas donde preparan los alimentos. Por lo tanto, tenemos que garantizar. ¿Por qué hablamos de Juntos? Porque ahí donde Juntos le dice a la madre, lleva a tu niño al centro de salud, tenemos que garantizar que esa madre tenga agua segura. Porque si no tiene agua segura, va 100 veces al centro de salud y se va en diarreas. Todo lo que estamos trabajando como política social está directamente vinculado, Juan Carlos, por eso tengo los datos, por eso que... Pero ¿cuál es el desafío para los siguientes 5 años? El desafío, seguir... Para cualquier gobierno que entre. Un dato internacional, la política social o la inversión en lo social a nivel de América Latina está superando el 19% del Producto Bruto Interno. En nuestro país, con dato al 2014, todavía al 10%. Por lo tanto, un primer tema, hablar de inversión social y no de gasto. Yo creo que cuando se habla de gasto es bien el error, porque uno piensa que tira la plata o la gasta de alguna manera que no. Pero ya hemos visto por otro lado que el problema no es falta de dinero. O sea, pero para lograr una cobertura de agua al 100% no es falta de dinero, hay plata. Pero se requiere, hay plata en el país, se requiere direccionar los recursos para ello. Lo segundo está vinculado a la gestión eficiente. Yo creo que el
el trabajo a nivel del gobierno en priorizar, por ejemplo, el servicio civil para que la gestión pública sea moderna, sea eficiente y haga uso de los recursos de manera eficiente, ¿no es cierto? Esos millones que se entregan sean gastados eficientemente, sean usados eficientemente, pensando en las personas, no pensando en que a mí me toca comprar... Pero algunas preguntas puntuales. Jaliwarma, juntos, pensiones científicos, ¿deberían mantenerse? Pues totalmente. Tal cual. Tal cual. Sin Mejorarlos ninguna... si gustan mejorarlos. Yo creo que todo siempre está abierto a una mejora. Pero hemos trabajado, cada programa social vamos a dejarlo con el gobierno con un ISO de ¿Aumentarse calidad. la cobertura de estos tres programas en particular? En Jaliwarma se necesita, ¿por qué? Porque el objetivo es universalizar según lo que manda la Ley General de Educación. Ojo, Jaliwarma lo hemos identificado como programa social, pero es un derecho que marca la Ley General de Educación. Y todavía nos falta llegar a universalizar. Así que el reto del próximo gobierno es universalizar Jaliwarma. Estamos en 3.450.000 niños, aproximadamente nos faltarán unos 500.000 de niños todavía. En la zona más urbana, lo rural está totalmente cubierto. Pero la tarea del siguiente gobierno es poner el énfasis sin la política sin descuidar social. esto, son en educación, en salud, en cierre ámbitos. de brechas de acceso. Yo quiero dar un dato que compartíamos con el ministro de Vivienda. En todo lo que es la cobertura en infraestructura también se ha avanzado. En lo que va del gobierno son más de 37.000 millones de soles en infraestructura, y en Amazonas, por ejemplo, en todo lo que es pavimentación, cuando recibimos el gobierno estábamos en 37% y hoy el 100% de vías están pavimentadas. Entonces, un énfasis en la selva, en la Amazonía es fundamental. La Amazonía ha estado descuidada en nuestro país. Caminos rurales, hay estadística de Caminos lo que había, rurales también se ha incrementado, no lo tengo aquí el dato exacto, pero hemos hecho un énfasis muy fuerte también en caminos rurales. Basta leer los artículos de Richard Webb para entender, o sea, el impacto gigantesco que tiene un camino rural. Yo siempre lo he dicho, un camino rural en cualquier comunidad altoandina equivale a construir 5 intercambios viales en Lima. O sea, ese Solo es el nivel para de darte impacto, el dato para que llegue. de Cuando construcción de programas mercado, sociales, de abaratamiento de costos, de de estrategia de abaratamiento comunicación. de costos y de comunicación, de salida por emergencias, Así es. de que lleguen los niños más rápido al Todo, centro de salud. cobertura educativa, salud, mercado, niveles de ingreso, crecimiento productivo, intercambio comercial. Bueno, es y en impresionante. este gobierno también hemos avanzado, no tengo el dato. Ya, pero en ese sentido, sí, lo que se ha hecho es... acceso- ¿De quién dependen los caminos rurales? ¿Quién maneja? ¿Quién administra? No, sí lo ¿Ministerio de podemos Transportes? financiar, es transportes y comunicaciones, pero también tienen que presentar los proyectos dependiendo de la magnitud del camino rural, se le financia al gobierno local o al gobierno regional. Nosotros tenemos 1.330 millones que se han implementado en 3 años, entre otros para financiar caminos rurales para lo que es FONI, el Fondo de Inclusión Económica para Pero ámbitos de acuerdo a su rurales. experiencia en estos El gobierno local programas presenta los y en estos políticas de trabajo, la maraña administrativa e institucional de gobiernos regionales y locales, digamos, es inevitable y está bien que así sea, es simplemente que cuestión de Yo creo trabajar que con ellos, tenemos- o habría alguna propuesta de cambiar algunos esquemas para facilitar este tipo de trabajo. Yo creo que en nuestro país hemos avanzado con un proceso de descentralización y lo que tenemos es que fortalecer las capacidades en ese contexto. En segundo lugar, lo que señalaría es que brindar mucha asistencia técnica. Nosotros dimos un salto enorme en trasladarle competencias y responsabilidades sin acompañarlos con la asistencia técnica. La prueba que tenemos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es que creamos un fondo de incentivos, fondo de estímulo al desempeño. Cuando el gobierno regional comienza a trabajar con metas y objetivos claros y su presupuesto lo direcciona para ello, cumple resultados. Y nosotros lo que estamos haciendo es darle un incentivo. Si ellos logran, por ejemplo, algo tan Exitosa. sencillo, de que todo lo que tenían almacenado, como balanzas, los tallímetros para los niños, los multimicronutrientes, los cuadernos de trabajo para los niños, que los tenían en el almacén. Espero que porque- pañales no, ¿no? No, porque no habían presupuestado, Juan Carlos, la logística del traslado a los centros de salud y a los colegios. Cuando le dijimos, si tú haces esto, que es tu responsabilidad, vamos a darles un incentivo para que sigan mejorando, a nivel nacional todos lo han hecho. Pero dándole asistencia técnica, trabajando en la mano con Economía y Finanzas. Tienen un Conectamef en la región y tienen un representante del MIS trabajando en la mano. Ambos le damos asistencia técnica y ellos hacen lo que tienen que hacer. Yo creo que es acompañar seriamente, con el Estado respeto, puede en funcionar, cada eso es uno de verdad. los niveles, y está funcionando. ¿Amerita muchísimo trabajo? ¿Compromiso? Claro que sí. Pero yo creo que sí se puede trabajar en un marco de descentralización, pero siendo bien detallista y haciendo casi microgerencia, Juan Carlos, para poder avanzar en las metas que uno se traza. Muy bien, ministra, muchas gracias, como siempre, un placer conversar Muchas con usted. gracias.
La ministra Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ha estado con nosotros. Nos vamos a Puno con Percy Calizaya y luego retornamos.